Ingeniero Diego Álava, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo número 5 que está conformado por Burgos Choes Leslie, Zambrano Robalino Joffre y mi persona, Robalino Choes Francesco. En cual tenemos los temas de eléctricos, hidráulicos y neumáticos. Por favor, la siguiente diapositiva. Hablando justamente en referencia a lo que sería la introducción. Nosotros tenemos varios temas. Entonces, como puntos principales, tenemos que el sistema de producción y distribución de neumáticos está justamente relacionado con aire comprimido, en donde se basa el uso de compresores para elevar la presión de aire desde una estación central hacia mecanismos y mandos neumáticos a través de las tuberías. También vamos a hablar justamente de las bombas y los cilindros hidráulicos, lo cual hoy por hoy cumplen un papel fundamental en la vida cotidiana, ya que están expuestas a varios puntos referenciales para un beneficio de la sociedad y a su vez hablar de los motores de corriente alterna y corriente continua, que son elementos claves en sistemas de potencia y control de maquinaria. Con esto de aquí doy paso justamente a la siguiente compañera. Bueno, continuando con la parte de los motores AC y AD, existen dos tipos de motores eléctricos. El AC vende a ser la corriente alterna y el DC la corriente directa. Los motores AC funcionan al conectarse directamente a una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es la que crea el momento de fuerza requerido para rotar el rotor del motor. Con los motores DC de corriente directa, la corriente alterna, que vendría a ser la AC, se conecta a un transformador incluido en el motor del ventilador que convierte la energía en DC. Siguiente diapositiva. En esta diapositiva tenemos los tipos de motores eléctricos. En cuanto a los motores de corriente alterna, tenemos al motor de inducción. Este motor utiliza el fenómeno de inducción electromagnética para transformar la energía eléctrica en energía mecánica. También está el motor lineal. Los motores lineales funcionan con una fuente de alimentación DCA y un servocontrolador, que suelen ser los mismos que se utilizan para los servomotores rotativos. Y como último punto, tenemos los motores sincrónicos, que la máquina que cambia la corriente alterna en energía mecánica a la frecuencia deseada se la conoce como el motor sincrónico. Siguiente diapositiva. Haciendo referencia a los tipos de motores de corriente continua, tenemos al motor de excitación independiente. Este tipo de motor eléctrico, el bobinado de CC es excitado por una fuente independiente. Con la ayuda de la fuente separada, el bobinado de la armadura del motor es excitado y produce corriente. Como segundo punto, tenemos el motor de autoexcitación, que por la conexión del bobinado de campo, el motor de corriente continua autoexcitación se clasifica además en tres tipos: en serie, de autoexcitación derivación y el motor de autoexcitación compuesto. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los arrancadores suaves, los cuales permiten arrancar el motor de modo más gradual mediante la limitación de tensión del motor y un par reducido. Además de reducir el consumo de energía, un arrancador suave también ayuda al motor y a los equipos de transmisión mediante la regulación de la tensión en bornes. Y en las aplicaciones de los arrancadores suaves, estos son idóneos para aplicaciones en las que una rampa de velocidad y la regulación del par son necesarios durante el arranque o la parada, o cuando es necesario un arranque gradual para evitar picos de par y choques en el sistema mecánico. Tenemos también el variador de velocidad, que también se lo llama accionamiento, inversor o variador de frecuencia. Puede regular la velocidad del motor durante el arranque y la parada, así como durante su funcionamiento. Y sus aplicaciones son ideales para aquellas que requieren una regulación óptima de la velocidad en todo rango de la velocidad del motor. Con la adaptabilidad de la regulación que ofrecen, los variadores de velocidad pueden reducir la potencia o velocidad cuando se necesita e incrementarla cuando también es requerido. El siguiente diapositiva. Continuando con los motores de paso, estos son motores de corriente continua sin escobillas, en el que la rotación se divide en un cierto número de pasos resultantes de la estructura del motor. Entre sus tipos está el motor paso a paso de imán permanente, el cual es formado por 4 polos variables y el rotor del motor estaría magnetizado radialmente.
Tenemos también el motor paso a paso de reluctancia variable, los cuales estuvieron entre los primeros modelos de motores paso a paso. También está el motor paso a paso híbrido, que es uno de los tipos de motores paso a paso más utilizados en la industria, y los motores unipolares y bipolares. La diferencia es que el motor unipolar funciona con una polaridad de corriente, que vendría a ser el voltaje, mientras que el motor bipolar funciona con dos polaridades, lo que significa que la dirección del flujo de corriente en la bobina es variable. Continuamos con la siguiente diapositiva. Los servomotores son también motores eléctricos que hacen accionar partes de una máquina con alta eficiencia y precisión. El servomotor trabaja junto con un sensor que lo retroalimenta, es decir, que le manda constantemente una señal de velocidad y posición exacta al servo. Y entre esos tipos tenemos el servomotor DC, que vendría a ser la corriente continua, el servomotor AC, que hace referencia a la corriente alterna, y los servomotores de imanes permanentes. Esos serían los tipos de servomotores. Siguiente diapositiva. Continuando con la válvula solenoide, estas son válvulas que abren o cierran el paso de un líquido en un círculo. La apertura y el cierre de la válvula se efectúa a través de un campo magnético generado por una bobina en una base fija que atrae el émbolo. Entre sus tipos, entre los tipos de las válvulas solenoides están la acción directa, que en esta familia de válvulas el flujo electromagnético actúa directamente en el émbolo que cierra o abre el orificio permitiendo que el líquido pase o que pare. Tenemos también la acción indirecta, que aquí el orificio principal es abierto por el desequilibrio entre las presiones en las superficies del diagrama superior e inferior o del pistón. Y también tenemos por último la acción mixta, que en esta familia de válvulas la abertura del orificio principal es afectada por el desequilibrio de presiones entre el cuerpo superior e inferior, combinando con la acción directa del émbolo que está fijo al diafragma mediante un resorte. Ahora sí le doy paso al siguiente compañero, que va a continuar con la exposición. Bueno, siguiendo justamente con la siguiente parte, los cilindros hidráulicos como tal. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Un cilindro hidráulico, también llamado un motor hidráulico lineal, se define como un actuador mecánico usado para dar una fuerza a través de un recorrido lineal. Estos cilindros obtienen la energía de un fluido hidráulico preusurizado, que es típicamente algún tipo de aceite, como hoy nosotros conocemos. El cilindro hidráulico consiste básicamente en dos piezas, un cilindro de barril y un pistón o un émbolo móvil conectado a un vástago. La fuerza máxima es función de la superficie activa del émbolo y de la presión máxima admisible, donde podemos calcular esto de aquí, que fuerza es igual a la presión sobre el área ejercida. Esta fuerza es constante desde el inicio hasta la finalización de la carrera. La velocidad depende del caudal del fluido y de la superficie de este pistón. Como nosotros podemos ver justamente aquí en la imagen del lado izquierdo, tenemos lo que serían las partes, que está lo que es el vástago de acero inoxidable, la junta del émbolo de baja fricción, la camisa lisa de acero inoxidable para cumplir con los altos requisitos higiénicos, ya que debe ser completamente un cilindro cerrado para evitar justamente la contaminación del fluido con cualquier otra partícula que no pertenezca a esto de aquí. Tenemos también el imán para la detección sin contacto y el émbolo de baja fricción. Y todas las partes de aluminio están anodizadas, donde la construcción del cilindro debe establecerse según la ISO 6432 para una construcción y montaje sencillos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que sería un cilindro hidráulico de simple efecto en la izquierda y de doble efecto en la derecha. Podemos ver que en el simple efecto pues tenemos la aireación de la cámara de mueble, la fuerza de presión más la fuerza de muelle, el avanzar, la presión de aceite del caudal, la superficie del pistón, la carrera del muelle y lo que sería avanzar y retroceder.
En cambio, en el doble efecto, pues tenemos ya lo que sería el avanzar y retroceder en la parte inferior, la presión de aceite del caudal y la superficie del pistón A. Muy bien, la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, los rangos de mediciones y tipos. Aquí con tipos podemos hacer referencia a que existen cilindros hidráulicos de doble efecto con amortiguación, de doble efecto con amortiguación regulable y de doble efecto con vástago pasante, donde aquí tenemos justamente que estos deben tener una amortiguación eficaz, un diseño exterior limpio, una resistencia a la corrosión, un diseño inoxidable más que todo y detección sin contacto. La siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, ahora justamente a lo que sería la medición de esto de aquí. Nosotros podemos... Perfecto. Entonces justamente aquí, disculpen, el internet estaba fallando un poco. Ahora sí. Con referencia a la fuerza de los cilindros de simple efecto, las fuerzas indicadas de los cilindros son teóricas y deben reducirse según las condiciones de trabajo. Aquí nosotros tenemos la denominación de varios cilindros, como pueden darse cuenta, para muelle para la carrera. Y aquí la fuerza teórica de cilindro a 6 bares, donde tenemos la fuerza máxima, la fuerza mínima a utilizar de 38 a 36 y el muelle de retorno de 10 a 8,5, como pueden ver mostrarse en las tablas. La siguiente diapositiva, por favor. Así pasa con la fuerza de los cilindros de doble efecto, donde aquí ya tenemos la carrera, el diámetro del cilindro, el área del pistón y la máxima fuerza teórica en bares. La siguiente diapositiva. Pero esto de aquí también va a tener justamente lo que serían ventajas y desventajas. A ver, los sistemas hidráulicos transmiten energía al utilizar la presión del fluido dentro de un sistema sellado. Los frenos de los automóviles y camiones, como también de ejemplo los elevadores de sillas de ruedas, gatos hidráulicos y alerones de las alas de los aviones, normalmente emplean este tipo de sistema hidráulico. Y aquí podemos ver sus ventajas, donde tenemos una gran potencia, una precisión, una eficiencia y la factibilidad del mantenimiento, pero a su vez también tenemos las desventajas, donde existirán fugas, desorden por las fugas y fluidos cáusticos. La siguiente diapositiva. Ahora vamos a ver las aplicaciones de los cilindros hidráulicos. Aquí tenemos lo que sería que los cilindros hidráulicos son componentes de gran importancia en la maquinaria de movimientos de tierra, ya que debido a la fuerza que generan estos aquí, les permite levantar y mover materiales pesados con mayor facilidad. Principalmente encontramos aquí, como se encuentra justamente en la imagen, diversos tipos y cantidades de cilindros hidráulicos en maquinarias pesadas, como excavadoras que utilizan 3 cilindros, los bulldozers que utilizan 4 cilindros, los motoniveladores que utilizan 8 cilindros, la camión de extracción 3 cilindros, el cargador frontal a su vez 3 cilindros, la pala hidráulica 3 cilindros y la retroexcavadora, como podemos ver en la imagen izquierda, 8 cilindros. Estos pueden empujar, levantar y tirar diferentes tipos de cargas con diversos pesos y tamaños. Un ejemplo es el funcionamiento en el brazo de la excavadora, que se mueve mediante el cilindro hidráulico con ayuda de un fluido. Como podemos ver, el brazo justamente de color naranja y en la parte superior su cilindro hidráulico, que se encuentra de color negro y ahí está el tubo de acero inoxidable, pues, que está en contacto con este fluido para que pueda permitir el uso de la fuerza y poder mover ciertos materiales pesados. La siguiente diapositiva. Los motores hidráulicos, hablando ya de esto de aquí. El motor hidráulico es un mecanismo mediante el cual se transforma energía hidráulica de un líquido a presión o animado de alta velocidad en potencia mecánica disponible por un árbol de transmisión. Normalmente se utilizan un aceite mineral por sus propios lubricantes. Como concepto, el motor hidráulico es una bomba que funciona al revés. En ella entra aceite a presión o aceite a alta velocidad y se obtiene un par motor en el árbol de la bomba. El motor hidráulico recibe el caudal de su aceite generado por la bomba hidráulica y su eje gira a una determinada velocidad con su correspondiente par motor. En la imagen izquierda podemos ver que dentro de aquí este motor entra a presión alta y tiene una salida de presión baja. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que sería imágenes de los motores comerciales que hoy por hoy podemos encontrar. Por favor, la siguiente diapositiva.
Ahora, hablando de los tipos de motores, vamos a tener lo que serían tres. Hablando del primero, el motor de engranaje. Estos de aquí son de tamaños reducidos y pueden girar en ambos sentidos. El par es pequeño y generalmente son ruidosos. Pueden trabajar a altas velocidades, pero de forma análoga a los motores de paleta. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos los motores de paleta que poseen la misma estructura que las bombas de paleta, pero el movimiento radial de las paletas debe ser reforzado. Y aquí tenemos las partes de este motor hidráulico, que tenemos el retén, el eje, el cuerpo, la tapa, la paleta, la válvula antirretorno, el rotor, el anillo y los cojinetes. Hablando justamente ya de los motores de pistones. Generalmente estos son los más empleados de todos, ya que se consiguen la mayor potencia trabajando a altas precisiones. En función de la posición de los pistones con respecto al eje, podemos encontrar dos tipos, pistones axiales y pistones radiales. Los axiales van dispuestos a la dirección del eje del motor. El líquido entra por la base del pistón y lo obliga a desplazarse hacia afuera. Como la cabeza del pistón tiene forma de rodillo y apoya sobre una superficie inclinada, la fuerza que ejerce sobre ella se descompone según la dirección normal y según la potencial a la superficie, a diferencia de los pistones radiales que van dispuestos particularmente al eje. Aquí en la imagen derecha podemos ver justamente partes de este motor, donde tenemos la carcasa del motor, el rodamiento frontal, el resorte arrollado, el cobertor frontal, el pistón de desplazamiento grande, la cabeza del cilindro, el pistón, anillos de pistón, su tambor, puentes de descarga y de succión, spoiler de la válvula, válvulas de la carcasa, anillos de deslizamiento, plato espaciador y pequeño pistón de desplazamiento. La siguiente diapositiva, por favor. Eso de aquí también tenemos lo que serían las ventajas del motor, que estos presentan una gran potencia, ya que permiten o tienen una gran capacidad para generar esa potencia, alcanzar altas velocidades de rotación, un amplio rango de velocidad, ya que pueden operar a velocidades muy altas, una alta eficiencia, ya que tienen la alta eficiencia energética, ya que son capaces de transferir una gran cantidad de energía hidráulica a una carga mecánica. Y un fácil mantenimiento, ya que tienen un diseño simple y son muy confiables. Además, son muy fáciles de mantener y reparar en caso de averías. La siguiente diapositiva. A su vez, también hablando de que esto tiene desventajas, ya que tiene pérdidas de energía, donde esto de aquí, pues, se da debido a las fugas en los sistemas hidráulicos, lo que disminuye la eficiencia del motor. Los costos pueden ser un poco más costosos en tanto términos de inversión inicial como de costos de mantenimiento y la contaminación, ya que si en estos motores se filtra algún contaminante como polvo y suciedad, lo que puede causar es daños al motor a largo plazo. Y tenemos lo que serían los ruidos, que son muy ruidosos, ya que generan vibraciones en los sistemas hidráulicos debido a la alta presión de los líquidos que fluyen por este sistema. Y como último punto, la aplicación de los motores hidráulicos. Muy bien. Todos los motores expuestos hasta el momento son utilizados en aplicaciones como guinches y grúas. El motor puede ser utilizado también en excavadoras, grúas y vehículos, como podemos ver en la imagen del lado izquierdo. Los usos posibles son una gran cantidad. Unidades de transporte y de alimentación, hornos, las plataformas de perforación, grandes unidades de biodigestores, entre otros. Y para aquellas aplicaciones que necesitan una carga útil, el elemento hidráulico es el sistema adecuado para el correcto funcionamiento y el que se debe elegir. Y con esto justamente doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con los temas, vamos a hablar sobre el sistema de producción distribuido de distribución de aires comprimidos. Para, para producir aire comprimido se utilizan compresores que elevan la presión del aire al valor de trabajo deseado. Los mecanismos y mandos neumáticos se alimentan desde una estación central, entonces no es necesario calcular ni proyectar la transformación de energía para cada uno de los consumidores. El aire comprimido viene de la estación compresora y llega hasta las instalaciones a través de tuberías, maquinarias que se desplazan frecuentemente. Y bueno, ya hablando de un poco más específico, ¿qué son los compresores? Pues un compresor es una máquina cuya función consiste en incrementar la presión de un fluido, al contrario que otro tipo de máquinas de similar función, de las cuales
podemos saber que el compresor eleva la presión de los fluidos compresibles como el aire y todo tipo de gases, y su funcionamiento consiste en uno de los cambios de energía entre máquina y el fluido. Y bueno, aquí encontramos las partes de los compresores y seguimos con qué tipos de compresores podemos encontrar. Existen dos tipos y a su vez tienen subdivisiones. En el primer tipo podemos encontrar los compresores de desplazamiento positivo, en los cuales se encuentran los compresores reciprocantes, compresor de pistón, compresor de tornillo, compresor de sol, compresor de paleta. Y bueno, también como segundo tipo de compresor tenemos los compresores dinámicos, en los cuales se encuentran los compresores centrífugos y los compresores auxiliares. Y bueno, continuando con la exposición y con los temas, encontramos el acondicionamiento y almacenamiento de aire comprimido. Bueno, este, estos serían como unos aspectos claves en los sistemas de aire comprimido, ya que son utilizados en diversas aplicaciones industriales. Entre las más importantes están este, como la filtración, el secado, la regulación de la presión, la lubricación, los cuales tienen distintos propósitos y también a su vez componentes. Vamos a mencionar superficialmente algunos. En la filtración, eliminar partículas sólidas, agua y aceite del aire comprimido. ¿Y qué componentes encontramos? Los filtros de partículas, filtros coalexantes para el agua y aceite. Y bueno, seguimos con otros más, que en la parte del almacenado podemos encontrar justamente los tanques de almacenamiento, cuyo propósito es almacenar el aire comprimido para satisfacer picos de demanda y proporcionar una reversa de energía. Y esta ubicación generalmente se ubica cerca del compresor. Bueno, también tenemos como punto la selección del tamaño del tanque, que esto ya se determina a través de la demanda del sistema. Los sistemas de drenaje, que su propósito es eliminar el condensado acumulado de los tanques y las líneas, ubicación estratégica y el mantenimiento, en cual se tiene que hacer una revisión regular, inspección de los tanques, los drenajes y los componentes de acondicionamiento. Y como todo, siempre tiene que ocurrir lo que es una limpieza, donde se eliminan sedimentos adecuados para asegurar el buen funcionamiento de los dispositivos de acondicionamiento. Y bueno, también vamos a hablar sobre lo que son los actuadores lineales. Los actuadores lineales no son más que dispositivos que convierten el movimiento rotatorio del motor en un desplazamiento lineal. Sirven para mover cargas, ajustar sistemas, acciones de pin e implis y otros fines industriales en la automatización de fábricas. Y bueno, encontramos diferentes tipos de actuadores lineales, entre los cuales encontramos los que se encuentran en los cilindros de simple efecto, cilindros de doble efecto. Y bueno, también encontramos los actuadores de giro, en el cual podemos encontrar los siguientes tipos, que podemos mencionar los actuadores de giro limitado, que son aquellos que proporcionan este movimiento de giro, pero no llegan a producir una revolución, exceptuando alguna mecánica particularidad, como por ejemplo el piñón o la cremallera. Y en estos mismos actuadores encontramos los que son los motores neumáticos, que son aquellos que proporcionan un movimiento rotatorio constante que se caracterizan por proporcionar un elevado número de revoluciones por minuto. Y bueno, también como elementos finales o elementos adicionales, tenemos lo que son las válvulas y los cilindros, que las válvulas no son más que lo que se utilizan para controlar y regular el flujo de fluidos, ya sea líquidos o gases en un sistema. Y los cilindros, pues justamente, en el contexto de los actuadores que estamos hablando, son componentes que convierten la energía de un fluido, ya sea aire comprimido, o un fluido hidráulico, en un movimiento lineal. Y los cilindros son comúnmente utilizados para proporcionar fuerza y movimiento en las aplicaciones industriales y de automatización. Y bueno, hablamos de una forma superficial de los motores, pero de los motores neumáticos.
en los cuales podemos decir que es un dispositivo que utiliza la presión del aire para realizar trabajo mecánico, a diferencia de los motores convencionales que utilizan combustible o electricidad. Los motores neumáticos emplean aire comprimido como fuente de energía. Estos motores son comúnmente utilizados en aplicaciones industriales y en entornos donde se requiere potencia y rendimiento en condiciones especiales. Y como elementos auxiliares o adicionales de estos mismos motores, podemos encontrar que estos elementos que vamos a mencionar son los que mejoran el rendimiento de este sistema neumático, en los cuales encontramos los filtros reguladores, los lubricadores y válvulas de control direccional y de flujo. Y también encontramos las válvulas de seguridad, los manómetros, los sensores de presión, los cilindros de aire, las mangueras y conexiones para transportar aire. Y también encontramos los acumuladores de aire, amortiguadores y un sinnúmero más de elementos. Estos elementos forman un sistema neumático versátil utilizado en diversas aplicaciones con la elección y con la configuración dependiendo de los requisitos específicos de cada sistema. Y bueno, como conclusión, así de una forma superficial, y podemos decir que un sistema de producción y distribución de aire comprimido es crucial en diversas aplicaciones industriales, siendo especial para el funcionamiento eficiente de maquinarias y procesos, en lo cual siempre va a existir un mejoramiento de rendimiento en todo sentido de la industria. Y bueno, también tenemos como otro punto de nuestra conclusión que la compresión y la aplicación de los distintos tipos de motores, las tecnologías asociadas, desempeñan un papel crucial en el mundo de la ingeniería y la automatización, por lo cual siempre van a ser empleados en cualquier tipo de trabajo que la índole lo necesite. Y bueno, esto ha sido nuestra exposición. Muchas gracias.